Hermano, muy buenas tardes. Te saludamos siempre del Ministerio Monte Olivar. Victoria en Cristo Jesús. Qué bueno, mi querido hermano. En esta mañana, hoy te traemos un tema muy especial. Presentamos en esta oportunidad un tema que nuestro Señor Jesús predecería su venida. Decía, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Esos días han llegado de acuerdo a lo que estamos viviendo, hermano. Pero pondremos esta enseñanza en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor y buen Padre, te doy las gracias, Padre de la gloria, primero por mandar a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores, Señor, porque con su sangre preciosa nos limpió y una vez por siempre nos perdonó. Gracias, buen Padre, Señor, y en esta mañana presento esta enseñanza para gloria de tu nombre, Padre de la gloria, que esta palabra no regrese vacía a usted, que se cumpla el propósito con el cual fue enviada. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé, de acuerdo a Lucas 17, versículo 26 y 27. Leamos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Parecía que las personas de la época de Noé creían que estaban viviendo en tiempos normales, justo antes del diluvio. Ignoraban que el desastre se acercaba. ¿De qué entonces estaba hablando Jesús? Ya que él dijo que los últimos días serían un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir Dios. El libro de Génesis explica en qué consistían las condiciones de esa época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente se encaminaron a su autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. La humanidad se volvió progresivamente encaminada al mal y corrupta en la época de Noé. La palabra dice en Génesis 6:5, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Asimismo, por ello dijo Dios en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora saltaremos al versículo 13, Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no estaba lamentándose por haber cometido un error. Dios no comete errores. Él dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Ese libre albedrío, para lo cual leeremos Proverbio 1, versículo 29 al 31. Y dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad de lo que se pretendía originalmente. Han surgido los días de Noé. ¿Qué señales hay de esto?
Cuando hablamos de la humanidad en los tiempos de Noé, todo el mundo sabe que asesinar, incendiar, robar y actuar con promiscuidad formaba parte del día a día para la gente de esa época. Rechazaron a Dios y no seguían sus palabras, y al final Dios los destruyó con un gran diluvio. Entonces nos fijamos en la gente del mundo actual. Veneran el mal y uno ve lugares como bares de karaoke, salones de masaje, tabernas, discotecas en las calles. La gente come, bebe y se divierte entregada a los placeres de la carne. La mayoría compite entre sí por la fama, la ganancia y el estatus. Pelean entre ellos, conspiran contra los demás y se engañan mutuamente, sin hacer una excepción con los amigos y parientes. Están todos hartos de la verdad, están enamorados de la injusticia y viven en pecado. Nadie toma la iniciativa de buscar la verdad o buscar el verdadero camino, e incluso niegan y se oponen abiertamente a Dios. La humanidad vive bajo el dominio del maligno y el evangelio les ofende. E incluso aquellos que creen en el Señor se degradan a sí mismos para seguir las tendencias mundanas, codician los placeres pecaminosos, viven siempre en un ciclo de pecado y confesión y no ponen en práctica las enseñanzas del Señor, aunque las conocen bien. La verdad es, sin embargo, que hemos hecho caso omiso de las profecías bíblicas que declaran que hay otro camino por el cual regresaría el Señor, como los que te detallo a continuación. Cristo dice en su palabra: he aquí vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Apocalipsis 3:3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Cristo también dice en su palabra: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Y por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. Estas profecías mencionan el regreso del Señor como ladrón y que Él dice: estoy a la puerta y llamo. Esto prueba que el Señor vendrá en silencio y en secreto, y que esto ocurrirá sin el conocimiento de nadie. Estos versos también mencionan la venida del Hijo del Hombre, y cualquier referencia al Hijo del Hombre significa Dios encarnado. Pero ¿qué obra viene a hacer el Señor en estos últimos días? Porque Dios viene primero en secreto. Hay un propósito mencionado en su palabra de su aparición en los últimos días. Pero veamos para eso la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:17. Y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Encontramos en estas palabras que cuando el Señor regrese en los últimos días, expresará más verdades y realizará la obra de su juicio. Él usará la palabra que ha hablado para juzgar y exponer nuestra corrupción. Es necesario que logremos un verdadero arrepentimiento y cambio, pues las manifestaciones más fuertes de un verdadero arrepentimiento son cambiar de rumbo, dándonos cuenta que estábamos equivocados sin Dios. Nunca más volver a hacer las cosas y sacarlas de nuestra vida
para que pueda morar el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿quiénes son llamados al arrepentimiento? Todos somos llamados al arrepentimiento. Pero hay un propósito de venir al arrepentimiento. ¿Cuál es? Que ya no debemos vivir una vida a nuestra manera, sino a la manera de Dios de acuerdo a su santa palabra. De esta manera podremos convertirnos en los vencedores que son llevados a su reino. Esto se debe a que, aunque hemos sido redimidos por el Señor Jesús y nuestros pecados han sido perdonados, la raíz de nuestro pecado, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, permanece en lo profundo de nosotros. Y controlados por ella, no podemos evitar pecar con frecuencia. Por ejemplo, cuando otras personas hacen cosas que van en contra de nuestros intereses, puede que los repudiemos o nos enojamos. Normalmente decimos que seremos leales a Dios y le obedeceremos, pero cuando ocurre algo que no nos gusta, malinterpretamos y culpamos aún a Dios, y en casos graves incluso le abandonamos. Esto demuestra que no nos hemos librado de las cadenas y limitaciones del pecado, que seguimos viviendo en un estado de pecar y luego confesar, y que necesitamos a Dios encarnado en nuestra vida para realizar la obra de juicio, para purificar nuestra corrupción de una vez por todas. Cuando oímos la voz de Dios y la obedecemos, nuestras actitudes corruptas se purifican y podemos someternos a Dios, adorarlo y amarlo en cualquier circunstancia. Entonces es cuando Dios nos hace más que vencedores. Si tú ya eres un vencedor, dale gloria y honra a Dios, pues nada hemos hecho para merecerlo. Un creyente no tiene causa alguna para congratularse a sí mismo, ya que él no contribuye para nada en su salvación. El logro humano carece de lugar en la obra divina de la gracia, como en los tiempos de Noé. Parece que Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos. Dios dijo en Génesis 6:3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los 120 años de Génesis 6:3 se refieren al tiempo en que la paciencia de Dios continuaría con esa generación. Durante esos 120 años, Noé predicó un mensaje de advertencia. Y Dios esperó pacientemente que se reformaran sus corazones, de acuerdo a Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Viviendo en una sociedad perversa que se rehúsa a arrepentirse, solo Noé encontró favor delante de Dios como una persona justa. Se nos dice que él fue movido por la fe y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios decidió volver a repoblar el mundo por medio de este hombre fiel y sus descendientes. De acuerdo a Génesis 6, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dijo que antes del regreso de Cristo, el mundo viviría tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios.
Una de las principales razones para que Dios trajera el gran diluvio era que la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:13. Analicemos la época en que vivimos actualmente. Ha habido un incremento alarmante en la violencia general justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante 500 años anteriores. Se estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron por la guerra, de acuerdo al Atlas Histórico del siglo XX del año 2010, muertes por las guerras. Veamos el alza de una muerte silenciosa que se lleva a cabo en todo el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Abramos un paréntesis en este tema para explicar algo concerniente al tema. En este estado que vivimos de Nueva York, año con año se celebra la trágica caída de las Torres Gemelas, que dejó un número aproximado de 3.500 personas fallecidas. Y esto conmovió al mundo entero y en especial a esta nación. Ahora te pregunto, mi querido hermano, ¿sabes cuántos abortos se realizan diariamente en esta nación? Un aproximado de 3.800, y evidentemente son muertes también. Nadie reclama, pero para Dios es un alma viviente que Él ha creado y que es asesinado. Asimismo, globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y sus respuestas ha documentado más de 125.000 ataques terroristas violentos desde 1970. Los programas de televisión muestran 812 actos violentos en una hora. Un estudio reciente encontró que un 15% de los videos musicales hechos contienen violencia interpersonal, y todavía hay otra fuente moderna de exposición a la violencia que se puede encontrar en el internet y en los videojuegos. Pareciera que en el mundo han desaparecido las normas de Dios en todas las personas que habitan en el globo terráqueo. De hecho, las cosas están cambiando en el mundo. Jesucristo dijo en su palabra en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. A medida que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios a través del profeta Oseas a su nación, con mucho discernimiento espiritual, encajaría mejor que nunca lo manifestado por el profeta en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. En la actualidad vivimos tiempos muy parecidos a los días de Noé, donde el pecado y su rechazo al Evangelio conducen a esta sociedad al juicio divino. Como hijos de Dios debemos confiar en la esperanza del rapto, esperando pacientemente que Cristo venga por su iglesia.
Mientras tanto debemos mantenernos limpios de toda inmundicia y pregonar el mensaje del Evangelio para salvación de las almas, a través de predicar la palabra de Dios y rescatarlos mediante esa redención que Cristo ofrece. La profecía de Joel 2:32, Hechos 2:21 y Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando nos referimos al vocablo griego de esta palabra, invocar, es epikaleo, un verbo común, llamar a, denotando en uno mismo un estado de necesidad para hacerlo. Asimismo, en el versículo siguiente que hemos mencionado de Romanos 10:13, es de poner un principal énfasis en el mensaje que da. Leamos el verso 14 y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Antes de llegar al final de esta enseñanza, quiero ir a un versículo de la palabra de Dios. Cuando el Señor comenzó su ministerio de predicación, en Mateo 4:17 dijo algo que es necesario lo podamos analizar espiritualmente. La palabra del Señor decía: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía se ha acercado y no decía se ha establecido? Sabes, mi hermano, igual que en esos días, Jesús está cerca, pero no se establece en nuestra vida si no hay un arrepentimiento genuino, con un cambio de 180 grados. Es necesario un nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo more en nosotros. Pues el Espíritu Santo es santo y no morará en odre viejo. Sabes, Jesús está listo para oír tu petición de conocerle ahora mismo. Jesús está listo para salvarte de tus pecados en este momento. Llámale y Él te salvará del pecado y de la condenación eterna. Clama a Él con los leprosos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, decía Lucas 17:13. Clama con Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Lucas 18:38. O clama con David: sálvame conforme a tu misericordia, decía Salmo 109:26. No esperes, esta oportunidad es para ti en este día. El juicio viene como llegó en los días de Noé. Nadie creía, pero llegó. Al igual están llegando esos días. Los días de Noé se han acercado. Cuando Jesús se manifieste, será demasiado tarde. Clama el nombre de Jesús ahora, antes de que sea demasiado tarde. Clama a Él: Jesús, ten misericordia de mí, y Él te salvará de tus pecados por la expiación de su sangre en la cruz. Si estás perdido, si necesitas a Cristo, hazlo ahora mismo mediante la siguiente oración. Padre celestial, sé que he pecado contra ti, que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida. Mi mayor propósito en la vida es seguir tu ejemplo y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y si ya conoces, te invito a que profundices y escudriñes la palabra de Dios y te mantengas orando y velando, como dice la Escritura.
Si tienes una petición de oración específica, te invito a que nos la hagas llegar. Ahorita desplegamos el correo electrónico en pantalla para que nos pueda hacer llegar tu petición de oración. Sabes, siempre saludamos por este medio y siempre contestamos los correos que nos llegan. Estaremos orando por ti y por tu petición. El Señor te guarde, el Señor te guíe, el Señor te prospere, pero sobre todo el Señor te proteja. Nos vemos en la siguiente enseñanza.